Vamos a cantar a la roca que nos sostiene y vamos a decir: mi roca eres tú. Cuando en angustia esté, solo a ti te buscaré. Mi sostén y mi roca eres tú. Permaneces fiel a mí entre la adversidad. Mi sostén y mi roca eres tú. Eres nuestro consuelo. A pesar de todo, tú eres la fuerza de mi corazón, la esperanza en la desolación. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Si mi fe débil está, tú no me abandonarás. Mi sostén y mi roca eres tú. Cuando la tormenta está, tú me fortalecerás. Mi sostén y mi roca eres tú. Eres nuestro consuelo. A pesar de todo, tú eres la fuerza de mi corazón, la esperanza en la desolación. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Dile el gozo de mi corazón. Me has dado una nueva canción. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Vamos a decir una vez más: cuando en angustia esté, cuando en angustia esté, solo a ti te buscaré. Mi sostén y mi roca eres tú. Permaneces fiel a mí entre la adversidad. Mi sostén y mi roca eres tú. La fuerza de mi corazón, la esperanza en la desolación. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. El gozo de mi corazón, me has dado una nueva canción. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Tú eres nuestra roca, Señor, en ti confiamos. Aleluya. Aleluya, tú eres nuestra roca. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, Cumbres del Rey. Estamos muy agradecidos porque podemos estar otro día más aquí en la iglesia para adorar a nuestro Dios y darle toda la gloria y toda la honra. Vamos a hacer una oración para enaltecer el nombre de nuestro Señor. Padre Celestial, a ti venimos, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, y exaltar tu nombre, porque a través de la obra de Cristo tú nos has hecho hijos, Señor, y podemos tener esta gracia. Te pedimos que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que cantemos, toda la exposición de tu palabra sea con el único fin de darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y vamos a responder con el llamamiento a la adoración. El día de hoy lo tenemos en el Salmo 107 del 1 al 3.
Dice así la palabra del Señor: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Nosotros podemos ser parte de esta alegría que tenemos en el Señor y podemos venir a contemplar su hermosura. Vamos a cantar este canto, Contempla a Dios. Los que están aquí en la iglesia, si gustan pararse, y vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a decirle: contempla a Dios. Venimos a ti, Señor, a contemplar tu hermosura. ¿Quién formó las olas del mar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Dile: contempla a Dios. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Dile: ¿quién le dio consejo al Señor? Exaltamos tu nombre por quién eres tú, por las grandes proezas que has hecho, porque ahora tú nos llamas hijo a través de la obra de Cristo. A ti sea toda la gloria y toda la gloria. Él sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, Jesucristo, humilde al merecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venir y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venir y adorarle. Dile que el Señor reina por siempre y para siempre. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás
le damos toda la gloria y toda la honra. Y cuán grande es Él, cuán grande es su amor, cuán grande es su fidelidad, cuán grande ha sido con nosotros, que hasta tiene bendiciones para nuestra vida. Y esas bendiciones son reflejadas a través de Cristo Jesús. Vamos a decir: cuán grande es mi Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Te contemplamos a ti. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre se cubren con su luz, venció la oscuridad y tiembla con su voz, Dile: cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, canta así: cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, Él permanecerá. Él permanecerá. El tiempo en sus manos está, principio y fin es Él. Dios trino y uno es Él. Bendita Trinidad. Cordero y león, cuán grande es mi Dios, canta así: cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, no hay nombre que Él. Nombre sin igual, eres digno de adorar. Proclamaré cuán grande es mi Dios. Y una vez más: cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, canta así: cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Cuán grande es su amor por nosotros, que a través de Cristo Jesús somos amados.
porque solo fue por Cristo. No es por lo que nosotros podamos hacer delante de Dios, sino solo fue por la obra perfecta de Cristo, que Él en reposo, en silencio, vino a cumplir una perfecta obra por ti y por mí. Y todo eso lo hizo por amor y para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a cantar de esta gran obra perfecta. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dile que no hay Dios. nadie como Él. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormentas sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Una vez más. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Vivimos para adorarte a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos has librado de la muerte a través de Cristo. A ti te damos la gloria y la honra. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi
moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Vivimos para ti, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Amén. A ti damos la gloria y la honra, Jesús, porque tu obra fue perfecta y porque fuimos perdonados por ti. Y justamente este es el momento de intercesión en el cual podemos venir delante de su altar, delante de Él, de su presencia. Podemos venir y traer nuestras cargas, nuestras preocupaciones, pero también nuestro pecado, lo que nos separa de Él, de esa perfecta relación. Vamos a sentarnos para hacer esta oración. Señor Padre Santo, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras cargas, nuestras dolencias. A ti te pedimos perdón porque sin duda hemos manchado esa relación contigo, Señor. Porque hemos sido infieles a ti, Señor. Porque nos hemos refugiado en el pecado y en los ídolos de nuestro corazón. A ti te exponemos nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras dolencias, nuestro sufrimiento, las cosas por las cuales les hemos dado más importancia, Señor, que a ti. Tú has dicho, Padre, que eres fiel y justo para perdonarnos, y nosotros creemos en esa promesa. Por eso venimos delante de ti, porque sabemos que tú no guardas un registro de nuestro pecado, Señor. Tú has tirado ese pecado al mar, y no aparte, no solamente eso, sino que nos llamas hijos, nos llamas hijos amados por ti. Pero todo fue a través de la obra perfecta de Cristo, porque sin esa obra no podemos venir delante de ti. Sin esa perfecta obra no somos nada, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra, y te damos gracias porque perdonas nuestro pecado. Amén. Y vamos a leer 1 de Pedro 2:4 como respuesta a esta oración que acabamos de hacer. Dice así la palabra del Señor: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Qué perfecta verdad es esta. Y es ese mismo amor, el mismo amor que sacó al pueblo de Israel de las garras de la muerte. Ese mismo amor es el mismo amor que tú y yo tenemos cuando Jesús murió en la cruz y sacó nuestro pecado para darnos victoria. Es el mismo amor que nos ama y que nos recuerda que nunca nos dejará y que jamás nos abandonará. Vamos a cantar de el mismo amor. Tú al humilde levantarás, al débil tu fuerza le das. Nuestras tristezas sanarán, vida nos das, el mismo amor que nos trae libertad, el mismo amor que ciego vista da. Nos llamas por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llamas por nombre hoy, tú nos llamas por nombre
Pongámonos de pie y cantemos esta parte. El mismo amor que nos trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llamas por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llamas por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Dile, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. El mismo amor que nos trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llamas por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llamas por nombre hoy, tú nos llamas por nombre Tú nos llamas a la cruz, Padre. Heme aquí, venimos a ti, Señor. Muy bien. Tomemos asiento y antes de recibir la palabra del Señor, nada más les recordamos que el día de los diezmos y las ofrendas ahora va a estar destinado a este lado, esto para que no haya tanto contacto entre los diáconos de la iglesia y ustedes. Y el día de hoy vamos a tener la palabra del Señor en Mateo 5 del 1 al 22 y 2 de Corintios 7 del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Cuando vio a la multitud, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calamidades. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ahora vamos a 2 de Corintios. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta les había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento.
Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Sin duda, el sermón de monte que Jesús predicó ante una gran multitud y ante sus discípulos ha sido el sermón más popular y más esperanzador de todos los tiempos. Y justamente estábamos en una serie de sermones estos domingos acerca de las bienaventuranzas, o como la Nueva Versión Internacional lo traduce, dichosos. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra, si la buscamos en el diccionario, quiere decir ser feliz, ser dichoso, ser pleno, ser lleno. Pero sin duda no hay una traducción que encierre lo que en realidad quiere decir esta palabra. Esta palabra va dirigida a un sentido espiritual. Habla sobre una transformación del corazón. Por eso es que no podemos encerrar esta palabra en una traducción. Justamente la semana pasada comenzamos con la primera bienaventuranza, dichosos los pobres en espíritu. Hablamos que esta pobreza no proviene de una carencia económica ni de una cobardía espiritual, sino que es tomar conciencia plena de la necesidad que existe de Dios. Por lo que esto nos va a llevar a dos cosas. Primero, nos lleva a una humillación por quiénes somos, por nuestro pecado, pero también a una exaltación por quién es Dios. Y Jesús nos sigue sorprendiendo con estas bienaventuranzas. Y ahora vemos esta parte. Dichosos los que lloran. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Para la mente humana, asimilar que el estar triste o llorar es un sinónimo de sentirte dichoso, es algo que sin duda es difícil de entender. Es algo raro de comprender. Y es más, en algunas personas esto puede resultar insultante. Pero lo que vamos a ver hoy es que vamos a comprender la esencia de esta dicha y la esperanza que hay para nosotros. Y que tal vez algunos de nuestros razonamientos habían estado mal en cuanto a este tema. Y mira cómo lo dice la carta de 2 de Corintios 7 del 8 al 10. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo, cómo lo define. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, él aquí está haciendo dos partes. Primero está hablando de la tristeza que proviene de Dios, pero también está hablando de la tristeza que proviene del mundo. Entonces vamos a verlo en estos dos puntos. Primer punto, la tristeza del mundo, y segundo punto, la tristeza que proviene de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la tristeza que proviene del mundo? Y esto, miren, proviene de un corazón que día a día está fabricando ídolos en el corazón. Como lo vemos en el versículo 10, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Eso es lo que habla el versículo 10. La tristeza del mundo se caracteriza y se señaliza y se simboliza por tener un amor en cosas del mundo. Que nuestro amor sea más para nuestros hijos, para nuestra familia, para el dinero, para el trabajo, etcétera, etcétera. Son ídolos que nos vamos creando del corazón, pero no le damos el amor completo a Dios. Entonces, así es como se va caracterizando esta tristeza. Entonces, al perder las cosas del mundo, viene la devastación. Mira, Tim Keller, en uno de sus libros llamado Dioses Falsos, define lo que es un ídolo. Si a lo mejor ahorita me estás diciendo, oye, pero ¿cómo que ídolo? O sea, ¿no? Yo no adoro ningún ídolo ni nada de eso. Pero te voy a explicar más o menos a qué se refiere esta parte. Tim Keller lo define así en su libro de Dioses Falsos. Un ídolo es todo aquello a lo que usted mira y dice en el centro de su corazón: si logro tener eso, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido. Entonces ahora sí podré sentirme valioso y seguro.
Esto es lo que es un ídolo. Entonces, si nos ponemos a pensar, podemos ver que tanto son cosas malas como son cosas buenas. O sea, es a lo que le damos nuestra felicidad, a lo que le damos nuestro tiempo, nuestra seguridad. Porque eso es lo que promete el ídolo. Nos promete darnos felicidad, un significado en la vida, sentirnos plenos y dichosos. Pero la verdad es que esto es un engaño. Es un engaño. Porque al haber depositado toda nuestra esperanza en este ídolo, todo nuestro tiempo, cuando ese ídolo empieza a ser dañado o empieza a irse, por ejemplo, podemos verlo en una relación. Cuando nuestro ídolo es nuestra pareja y queremos que esté con nosotros, y al momento de que algo llega a pasar en esa relación, van a venir sentimientos malos en nuestro corazón: tristeza, enojo, amargura, dolor, etcétera, etcétera. Esto es lo que hacen los ídolos. Al final tratan de engañar nuestro corazón, y lo que es el ídolo empieza a gobernar nuestro corazón. A Dios lo empezamos a sacar a un lado y ponemos este ídolo en el centro de nuestro corazón. Entonces podemos ver, este ídolo lo que va a provocar en nosotros es que y este es el punto que vamos a tocar en esa primera parte, es que no nos va a hacer vivir un real arrepentimiento. O sea, lo que vamos a hacer siempre con el ídolo es excusarlo, es de que no, es que esto está bien, o sea, mi familia es todo para mí y eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando te empiezas a enojar con tus hijos, cuando te empiezas a enojar con tu esposa? ¿Cuáles son tus sentimientos? Entonces, lo que quiere hacer el ídolo es engañarte, y al final no te va a dejar vivir un real arrepentimiento en tu corazón. Y lo podemos ver en un ejemplo bien claro. Un ladrón, cuando es capturado, este ladrón lo que le va a pesar en su corazón va a ser más la consecuencia que va a pasar. La consecuencia tal vez de ser exhibido, tal vez obviamente que va a pasar algunos años en la cárcel. Va a haber una consecuencia para él. Pero al final el origen es más allá de la consecuencia, el origen es más allá de lo que hace él. Es algo que hay en su corazón, pero él solo se está enfocando en la consecuencia. Entonces, por eso es que los ídolos no nos dejan tener un real arrepentimiento. Nos hacen solamente ver un panorama visible y no el panorama completo. Y también podemos ver otro ejemplo en la Biblia, en Hechos 8 del 19 al 24. Vemos que aparece un personaje llamado Simón el Mago. Simón el Mago era un hechicero que la gente lo seguía bastante en la ciudad de Samaria. Era una persona que hablaba de Dios, pero que hacía hechicería y que engañaba a la gente. Entonces, y este hechicero, era tanto el amor que tenían por él que le decían el gran poder de Dios. O sea, ¿qué estaban tratando de decir? Que él tenía parte del poder de Dios y él hacía esas obras delante de la gente. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Que llega Simón Pedro y llega a esa parte, y entonces Simón el Mago empieza a ver que tiene un poder más grande que él. Para él solo estaba pensando en eso, o sea, tiene un poder impresionante. Hace que se llenen del Espíritu Santo la gente que está ahí. ¿Cómo es posible? Entonces viene este relato y lo vamos a ver en Hechos 8, 19 al 24. Dice: dame también a mí el poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tenéis tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Así quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón y dijo: rogad por vosotros, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces había un juicio para Simón el Mago. Había un juicio que se le había dictado. Pero ¿cuál fue la reacción
¿Cuál fue su reacción? Su reacción no es voy a explorar mi pecado, voy a exponérselo al Señor porque sin duda me he dado cuenta que esto ofende a Dios. No, vean lo que le dice al último. Respondió entonces y dijo: rogad vosotros por mí para que nada de esto que pase en mí. Entonces él se estaba enfocando en la consecuencia, en lo que iba a pasar. No había un real arrepentimiento en esto. Entonces, ¿qué quiere decir la tristeza que proviene del mundo? Y es que esta tristeza se origina en el mundo y es básicamente por el amor a los ídolos del corazón. Y la tristeza es por la consecuencia del pecado y no por el pecado en sí. Aquí no hay tristeza por el quebrantamiento de corazón en nuestra relación con Dios, sino que se enfoca en uno mismo, se enfoca en el egoísmo, en yo, cómo me siento yo. Entonces, estos ídolos, ¿qué es lo que hacen? No nos hacen tener un real arrepentimiento, no nos hacen explorar nuestro corazón y ver qué en realidad hay de esto. Justamente hace poco estábamos hablando en una junta que tuvimos. Hablamos acerca de los ídolos del corazón y muchas veces vemos que nos enfocamos más en las expresiones de este ídolo, que es el engaño, la consecuencia de lo que resulte que haya pasado con este ídolo, la mentira, todo lo que pueda provocar un ídolo, pero muchas veces adentro lo que hay en nosotros es o orgullo, o es falta de identidad, o es otra cosa. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros expongamos ese ídolo, porque cuando tú eres una persona ególatra, lo que vas a hacer es que vas a tener que humillarte delante de Dios para decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que soy egoísta y que soy egoísta con la gente y que me sobresalto con la gente. Entonces esa es parte de venir delante de Dios y es así como podemos ver esta tristeza que proviene del hombre, del mundo. Ahora veamos qué quiere decir la tristeza que proviene de Dios en el punto 2. Dice el versículo 10 de Corintios, una parte del versículo 10: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Entonces prácticamente esta bienaventuranza está diciendo: dichosos los que lloran por los sucesos de la vida, porque Dios puede usar ese mal para un bien. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo en medio de mi mal, de mi pesar, de mi dolor, lo puede usar para bien? Y miren, hay otros tipos de tristezas que no son ocasionados por nosotros, sino es parte del pecado que hay en el mundo y es parte de vivir en un mundo caído. Está la tristeza por la separación física, cuando tú pierdes un ser querido que amabas tanto. Pero también está la tristeza por la separación sentimental. Tal vez te pasó esto en tu vida, te alejaste de alguien que amabas. Entonces, estas cosas son dolorosas para nuestro corazón. Es duro, es difícil vivir con esto. Pero fíjense que vemos en el relato de Juan 11, en el Evangelio de Juan 11, 33 al 36, vemos cómo Jesús pasó algo muy parecido a esto. En la muerte de Lázaro, la muerte de Lázaro para Jesús fue algo muy doloroso y lo vamos a ver en este versículo. Dice: al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Entonces vemos que esta tristeza que nosotros podemos sentir en la tierra, también Cristo ha sentido tristeza. Es más, él sintió el abandono de su Padre. O sea, esa tristeza fue horrible. Y hay otros tipos de tristeza, como perder el trabajo, ser dañados físicamente, sentimentalmente, o ser separados de alguien amado. Pero ¿sabes qué? La verdad aquí es que Dios puede transformar esa tristeza tuya en un bien para tu vida. Mira cómo lo dice Romanos 8:28. Dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman,
a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Muchas tristezas que podamos sentir en nuestro corazón provienen del pecado y de la idolatría. Y es perfectamente natural que vamos a estar viviendo con eso. Pero esta tristeza Dios la puede usar para un bien y la podemos ver de dos maneras. Primero es que somos creados en conciencia por una dependencia de Él. O sea que empezamos a depender más de Él y empezamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes el control de mi vida. Entonces, una vez que te pase algo malo, ¿cómo Dios puede, por ejemplo, en una separación física, cómo Dios puede transformar esa tristeza en alegría? Cuando tú vienes y depositas tu confianza en Él y tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Esto que me pasó es horrible, y tú sabes mi pesar porque tú eres un Dios omnisciente. Un Dios omnisciente quiere decir que Dios siente nuestro sentir. Entonces yo te pongo esto así, pero yo sé que tú tienes un plan para mí, a pesar de todo esto. Yo sé que tú tienes un plan para mí y sabes que yo confío en ese plan. ¿Y de qué otra manera la podemos ver? Es que nuestra principal esperanza es a través de la muerte y resurrección de Cristo. Es lo único que nos va a llevar a una restauración y una renovación. Porque vamos a vivir dos tipos de renovación. Primero, vamos a vivir una renovación espiritual, porque Dios va a empezar a transformar nuestro corazón. Pero al último, también vamos a vivir una renovación física. O sea que todo el dolor que pudimos haber sentido en la tierra, todo el sufrimiento, un día ya no va a existir. Mira cómo lo dice una parte del Evangelio. Ya no habrá ni llanto, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Que esto lo vamos a vivir para la eternidad. Y también nos permite poder acceder a la imagen de Cristo. Mira, Cristo muchas veces es que nadie, muchas veces decimos esto, es que nadie me va a entender porque nadie ha pasado por mi situación. Y puede ser que tal vez alguno de tus conocidos no lo haya pasado. Pero ¿qué pasa si vemos la cruz de Cristo? O sea, ¿qué pasa? Que Él dejó todo por nosotros. Él se humilló, fue golpeado, fue escupido, maltratado. ¿Todo para qué? Para ser llamados hijos. Entonces hay muchas cosas que podemos ver en la cruz de Cristo. ¿Y cuál es la verdad de todo esto? La verdad, como lo dice en el versículo, que Jesús promete que nosotros seremos consolados. Esa es nuestra esperanza. Nosotros un día vamos a ser consolados por nuestro sufrimiento, por nuestras debilidades. La tristeza, según Dios, expresa tristeza por el pecado y no por la consecuencia. O sea que es todo lo contrario a la tristeza del mundo. La tristeza, según Dios, expresa más enfoque en el pecado del corazón. Se enfoca más en quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida, cómo estamos ofendiendo a Dios con nuestra vida. Que la consecuencia existe. Si nosotros cometemos errores de pecado, la consecuencia va a existir, pero la consecuencia es pasajera. Lo que debemos de preocuparnos es por nuestro pecado, cómo estamos ofendiendo a Dios con nuestra vida. Aquel que está realmente contrito no desea cometer el pecado, aún teniendo la seguridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, fíjate, si nosotros vemos el pecado como Dios lo ve, entonces nosotros vamos a odiar ese pecado. Porque Dios odia el pecado, Dios no quiere el pecado, va en contra de su naturaleza. Entonces cuando lo vemos con los ojos de Dios, nosotros ya no vamos a querer cometer ese pecado. Lo vamos a odiar, va a ser algo horrible para nosotros. Y así es como vamos a empezar a vivir una vida de restauración. Entonces, ¿qué más quiere decir esta bienaventuranza? Que el hombre sin Dios, que llora por sus pecados, es pobre en espíritu y su convicción se torna en una tristeza, que al final esta tristeza lo va a llevar a Dios.
O sea, sí, a lo mejor el pecado te separa de Dios, pero cuando tú vienes con esta tristeza y tú le expones este pecado a Dios, al final tú estás dirigiéndote a Él, o sea, estás caminando hacia Él. Entonces, cuando nosotros veamos esto en la vida de alguien, o cuando nosotros lo veamos en nuestra vida, que caemos, pero nos levantamos ahorita lo que hicimos, la intercesión, era parte de hacer esto. Era parte de venir con nuestros ídolos, con nuestro pecado y decirle, ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero hacer esto. Ya estoy harto de este pecado. Yo sé que tú tienes una esperanza para mí. Yo quiero vivir una vida conforme a Cristo. Entonces es cuando empezamos a vivir una renovación espiritual. Y podemos ver muchos ejemplos de esto. Pero uno de los ejemplos que podemos ver, y es porque lo estamos viendo ahorita en los grupos de conexión, en las células, es el ejemplo del hijo pródigo. Ahorita ya estamos en la última etapa ya de una serie de títulos de los parábolas de Jesús. Entonces llegamos a la última, que es el hijo pródigo. Entonces vemos la vida del hijo menor, que despilfarró toda la fortuna de su padre, que tal cual cuando él se la pidió, dame lo que me toca, prácticamente lo estaba matando, porque eso era una herencia, ¿verdad? Era cuando ya no estuviera su padre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue despilfarró todo el dinero en cuestiones del mundo, en cosas malas. Pero él, al momento de que recapacitó, él no estaba pensando tanto en la consecuencia. Él estaba pensando más en una restauración, en una renovación, que al final eso es lo que pasa con nosotros y con Dios. O sea, al final nosotros podemos venir a nuestro Padre, y nuestro Padre, así como el Padre del hijo pródigo, viene y nos abraza y nos dice, nos besa y nos dice, aquí estoy, no te preocupes, tienes que seguir adelante. Entonces, este es un relato que podemos ver, pero también podemos ver otro en el Nuevo Testamento, en la fiesta del Pentecostés. Esa fiesta estaba toda la multitud ahí con ganas y gritando y dándole toda la gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con esa gente en realidad? Esa gente, años atrás, estaba gritándole a Jesús, crucifíquenlo, crucifiquen a ese Jesús. Y vemos esto en Hechos 2 del 36 al 37. Mira cómo se los hacen ver. Sepa pues ciertamente todas las cosas de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hemos hecho? Imagínense qué duro esto. Aquel Cristo que murió por ti, que te amó, ese Cristo que dio su vida por ti, tú lo crucificaste años antes. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Que el Espíritu Santo fue otorgado a ellos y a todos nosotros. ¿Y qué pasó después? Que Pedro pudo hablarles del evangelio, pudo hablarles de esta obra, y ellos empezaron a motivarse y fueron los primeros partidarios del evangelio. Ellos empezaron a predicar de quién era Cristo, que fue lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, exactamente lo mismo. Entonces, no sintamos tristeza por esto, alegrémonos, porque a través de este dolor y de este sufrimiento, de este pesar, Dios puede convertirlo en un bien para tu vida. La convicción, la contrición y la conversión significa que Dios puede responder con la salvación y con todas las ventajas que esto conlleva. Cuando Dios ve el arrepentimiento, responde. ¿Sabes cómo responde cuando Dios ve el arrepentimiento? Él responde con perdón. Así como lo dice el versículo, ellos serán consolados. Es increíble esto. ¿Qué más quiere decir esta bienaventuranza? Quiere decir, dichoso es el hombre salvado que se apena por su pobreza de espíritu.
Sin duda, hemos vivido por etapas en las cuales llegamos a un estancamiento espiritual. Y en lo que tal vez se nos hace bien difícil, se me hace bien difícil hacer esto. Pero aún así, Dios puede usar eso. O sea, puede usarlo y puede hacerte, puede renovarte. Pero ahí hay alguien que no quiere que eso pase. ¿Qué es lo que te dice Satanás cuando estás luchando? O sea, ¿cómo te hablas? ¿Cómo lo puedes observar? Tal vez te dice, oye, espérate, ya sé que tú quieres hacer eso en la iglesia, pero acuérdate quién eres tú. Acuérdate, Dios no va a perdonar eso. O sea, Dios no va a perdonar quién fuiste tú. O si tú quieres hablarle del evangelio a tus hijos, oye, le quieres hablar del evangelio a tus hijos y, ¿quién eres tú? O sea, eso es lo que hace Satanás. Trata de parar esta verdad que Dios tiene para nosotros. Pero la verdad que nos conmueve en el corazón es que el hombre es salvado y es justificado y es regenerado por la obra de Cristo para hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdad que nosotros tenemos. Y esto es lo que, y esto se hace cuenta que es una cachetada con guante blanco para Satanás. Cada vez que tú escuchas estas voces, tú no eres hijo de Dios, tú no vas a poder, tú no eres apto para ese trabajo. Recuerda eso. Recuerda, Dios me ve a través de Cristo. Entonces eso no lo voy a pensar. Y podemos ver un ejemplo que muchos conocemos. El ejemplo del rey David. Cuando el rey David tuvo también sus estanques espirituales, pero el más común fue cuando él deseó tanto una mujer. Él deseó tanto una mujer que hizo lo imposible para tenerla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que la mujer tenía pareja, esa pareja la llevó al frente de batalla y esa pareja murió. Al final, ¿qué era lo que estaba en la mente de David? Yo no lo maté, yo no hice nada, yo no le puse una navaja ni nada. O sea, son cosas de guerra, al final eso pasa, ni modo, ¿eh? Entonces se quedó con la mujer y él estaba bien, él no pensaba en su pecado. Hasta que de repente el profeta Natán fue llamado para hablar con David y exponerle su pecado. Entonces fue el profeta Natán y le dijo a David, oye David, eso que hiciste, Dios ya lo sabe. Y va a haber una consecuencia por eso. Va a haber una consecuencia. David estaba devastado por eso. Pero él no estaba pensando tanto, o sea, su corazón no era tanto en la consecuencia. Era el quebrantamiento que había habido. O sea, David, como lo dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios. Era un personaje bien importante. Amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Y lo podemos ver en los Salmos. Y miren cómo expresa David su dolor por esto, en el Salmo 51:4. Aquí muestra una angustia terrible, que esto prácticamente quiere decir, si Dios decidiera enviarme al infierno, en serio que yo me lo merecería. Prácticamente está diciendo esto en este versículo. Dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. David estaba devastado por el pecado que había cometido. Pero este dolor lo llevó a la confesión de su pecado, lo llevó a la restauración y al arrepentimiento. Y vemos esto en el Salmo 32. Dichoso aquel a quien se les perdonan sus transgresiones y a quien se les borra su pecado. Esa misma restauración que David vivió, tú y yo la podemos vivir. O sea, si tú estás batallando con un pecado en tu corazón, recuerda que Dios es fiel y justo para perdonarte, para restaurarte. No hay nada que nos pueda motivar al desánimo, porque tenemos el amor de Dios que es para siempre. Y vemos el último ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de Pedro. Pedro, uno de los discípulos que quería ser el primero y, hombre, un discípulo muy bueno. Pero ¿qué pasó con Pedro, el último? Que en un momento de debilidad espiritual
Jesús estaba siendo crucificado y le dijeron, oye Pedro, ¿no es Jesús? ¿No eres tú el discípulo de Jesús? No, quién sabe quién será. No, yo no lo conozco. Y así lo hizo 3 veces. Al final lo negó 3 veces. Y en el momento que Jesús estaba crucificando, pasó esto en Lucas 22, del 61 al 62. Dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínense, o sea, eso lo vemos, lo mismo que pasó con David, pero con Pedro, ese remordimiento, ese dolor del corazón. Pero ¿qué pasó con Pedro? A través de su tristeza y de su dolor, Dios lo convirtió en alegría y él fue usado, o sea, él fue usado para la obra de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir? No hay nada que te separe de su amor. Nada. Yo sé que en medio de este mundo caído podemos sentir tristeza, dolor que nos puede devastar. O sea, es un dolor que nos puede llevar a la depresión. Un dolor horrible. Pero a pesar de todo eso, Dios te dice, oye, aquí estoy. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a mí. No hay nada, no hay dolor que yo no pueda cubrir. Y para terminar, la enseñanza principal de Jesús en esta bienaventuranza es que la tristeza por el pecado nos prepara para un arrepentimiento y una renovación. Yo sé que es duro vivir algunas situaciones difíciles como la separación física, como la depresión, como el dolor por perder a un familiar o el dolor por perder a una persona que amas. Pero a través de ese dolor, ahí está Jesús. Él está tocando la puerta. Él está esperándote a que tú vengas y tú le confieses ese dolor y esa preocupación. Porque eso lo puede convertir en alegría para tu corazón. Dios usa la tristeza para desarrollar el carácter, la compasión y nuestro interés y preocupación por otros. Esto también lo podemos usar en comunidad, no solamente nosotros. También la gente sufre y también estamos nosotros para llevarles el evangelio, para decirles estas verdades que estamos viendo. Esta verdad es muy esperanzadora. A través de la muerte y de la resurrección de Cristo, a través de que Él vino con poder y con gloria a humillarse y a darse en su vida por nosotros, nosotros podemos hacer esto el día de hoy. Podemos exponer nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestro orgullo, nuestra tristeza delante de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Ustedes serán consolados. Tanto en la tierra como en el cielo seremos consolados. Él enjuagará nuestras lágrimas. Porque vamos a vivir una vida en la cual ya no va a haber llanto, ni dolor, ni angustia, ni muerte. Esa es la esperanza que tenemos en Dios. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que no debemos de hacer en esta bienaventuranza? También podemos torcer un poco y decir, modificar el evangelio y decir, bienaventurados los que no lloran, bienaventurados los que siempre son alegres. No es así. No es así, hay cosas difíciles que van a pasar en la vida. Vivimos en un mundo caído, pero la gracia de Dios nos va a inundar para siempre. Creemos que no hay nada en esta tierra que Dios no pueda curar. Esa es una verdad para nosotros. Porque la promesa de Dios es, yo no te dejaré, jamás te abandonaré. Vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos esta verdad en un sentido de llanto y de tristeza. Porque sabemos que esto que podemos sentir en el día a día, tú lo puedes convertir en una alegría. Nosotros necesitamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo tú tienes y que en ningún ídolo de esta tierra, en ninguna cosa terrenal lo vamos a encontrar. Que tu Espíritu Santo nos inunde para nosotros recordar esta paz
y que pueda vivir en nuestro corazón. Haznos una comunidad en la cual podamos reír juntos, pero también llorar juntos y consolarnos unos a otros para crecer juntos en armonía y en comunidad. Que en esta ciudad podamos tener esa compasión por las personas, porque tú eres la fuente principal de la consolación. Haznos aptos para llevar este evangelio a la gente y que la gente pueda venir a tus pies, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar el último canto. Y todo lo que hablamos, todo lo que el Señor nos ha enseñado, se basa en una gracia que fue a través de Cristo, que solamente fue por su nombre. Una gracia sin fin que tú y yo podemos vivir para siempre, porque esa ha sido su promesa para nosotros. Vamos a cantar de esta gracia sin fin. Vamos a ponernos de pie. Tu amor por mí es, tu gracia sin fin, moriste por mí, ya vivo estoy, todo lo tengo, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán, tu gracia sin fin, moriste por mí, ya vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Esperanza eres tú, por ti, Señor, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá, todo lo tengo. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Tú eres nuestra esperanza, porque tu gracia sin fin llegó a nosotros. Y vamos a terminar con una oración y con la bendición. Señor Padre Celestial, damos gracias a ti, porque una vez más nos traes el Evangelio a nuestra vida, porque una vez más podemos sentirnos tocados por ti, Señor, porque tú tocas nuestro corazón y nos haces ver nuestras faltas, Señor.
Te damos gracias porque podemos vivir de esta gracia sin fin que solo tú nos das a través de la obra de Cristo. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús. Dice así la bendición para el pueblo de Israel en Números 6, del 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias por habernos visitado. Antes de finalizar, tenemos nada más unos avisos que queremos dar. Este domingo que viene vamos a tener preparada una sorpresa para las mamás. Va a ser en vivo, entonces les vamos a dar más o menos el horario, pero para que se preparen, que es el domingo en la tarde. También este sábado 15 tenemos la reunión de damas a las 11 de la mañana. Si a alguien le interesa, si alguien no está todavía en el grupo, nos avisan para nosotros incluirlos en el grupo. El lunes 24 tenemos como cada mes nuestra reunión de oración. Entonces te invitamos a que también seas parte de estos grupos que han sido de bendición y para que podamos seguir asistiendo a estos grupos. Muchas gracias, el Señor los bendiga y estamos despedidos. Desde aquí se eleva aquí, glorificándote. Tu nombre, fuerte y poderoso, torre, tu nombre, un refugio para ninguno, tu nombre, que los pueblos lo declaren. Un solo nombre puede salvar, y es Jesús. Solo en su nombre,